Buenas tardes, sean bienvenidos a la tercera jornada de las Jornadas Iberoamericanas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Este evento es organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es coordinado por la doctora Patricia Cursain Villalobos y el doctor Jorge Rosenbaum. El día de ayer abordaron el tema de trabajadores de plataformas digitales, condiciones de trabajo, subordinación, temporalidad, salario y seguridad social. También nos expusieron el tema de seguridad y salud del trabajo del personal sanitario, médicos, residentes y enfermería, la crisis frente al COVID-SARS-2. Si se perdieron de alguna de estas interesantes conferencias, les recordamos que este evento está siendo grabado con fin de que posteriormente se pueda ser consultado en la biblioteca del instituto. También queremos recordarles que las preguntas a los ponentes nos las pueden hacer llegar al correo rlds.iij@unam.mx. Como moderador de la primera conferencia del día de hoy, titulada Digitalización de la Justicia Laboral, los retos de la veracidad, nos acompaña el doctor Gerardo Valente Pérez López, quien es doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Está dedicado a la práctica forense desde el año 1978 a la fecha en las ramas laboral, civil y fiscal. Es miembro de la Comisión Dictaminadora del Grupo 2 para la revisión de los exámenes de oposición para la selección del personal docente de la Facultad de Derecho de la UNAM. También es miembro del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo y del Colegio de Profesores de Derecho de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, miembro de número de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en su filial México, donde fue secretario general a nivel internacional y representante de nuestro país del 2001 al 2005. Es miembro fundador del claustro de doctores de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, es autor de múltiples artículos y ensayos sobre derecho laboral y derecho de la seguridad social. Muchas gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra. Le agradezco la oportunidad que se me da de participar en este evento, a los organizadores, pero principalmente, como lo acabo de comentar, a la doctora Patricia Cursain, que espero que no me vaya a regañar por la confesión que voy a decir ahora, en el sentido que fue ella, por fortuna para mí, miembro del comité tutoral cuando yo opté por el grado de doctor en Derecho. Yo le quedo agradecido y en esta ocasión todavía más porque me permite seguir estudiando y participando en este tipo de eventos. Bueno, como lo dijo Kate Aurora, empezamos el día de hoy con un tema muy relacionado a los que se manejaron en sesiones anteriores. Todos han sido muy interesantes, pero esperen a que escuchen a la doctora Carolina Ortiz Porras Cibrán, que también es un tema muy puntual y que la conozco de otros foros, de otras situaciones profesionales, y de verdad que es un lujo que ella nos presente este tema. La doctora Carolina Ortiz Porras es egresada de la Escuela Libre de Derecho y luego, para fortuna de nosotros, se incorporó al posgrado de la Universidad Nacional en la Facultad de Derecho y es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho. También hizo un posgrado en la Universidad de Castilla-La Mancha y durante su vida profesional ha tenido varios cargos, varios puestos dentro de la Judicatura Laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ha sido asesora del presidente de la República en materia laboral y actualmente es una digna y muy eficaz funcionaria como titular de la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Maestra doctora Carolina Ortiz Porras, de verdad es un lujo que esté con nosotros. La he escuchado en otros foros, como lo comenté, y lo que puedo yo decir es que su sencillez y su claridad en su posición va a quedar evidenciada el día de hoy y en el tema que usted va a desarrollar, que de verdad es un complemento muy particular a lo que se ha venido diciendo. Y me permito muy brevemente decir que la doctora Cursain lo decía ayer, este tipo de eventos cumple con su finalidad si nos invita a la reflexión, a la inquietud de ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país en cuanto al derecho del trabajo, el derecho de la seguridad social
y en realidad ese es el motivo fundamental de que se den este tipo de exposiciones sobre el tema digitalización en la justicia laboral, los retos de la veracidad. Es muy puntual el tema, pero van a ver qué interesante y fascinante va a ser la exposición de la doctora Carolina Ortiz Porras. Doctora, por favor, se tiene uso de la palabra para hacer su disertación. Muchas gracias, doctor Valente Pérez, esa presentación le agradezco mucho. Nada más una breve acotación. Nunca he sido asesora de presidente de la República, de la presidencia de de la Junta. Sí, ok, perdón, así me lo pusieron, ¿eh? No, bueno. No se preocupe. Pero bueno, salvo esa aclaración, de verdad, muchas gracias por sus observaciones y sus expectativas. Y sobre todo, de verdad, gracias a la doctora Cursain Villalobos, de mi querida amiga, de permitirme estar en este foro que ha sido un aliciente desde que empezaba yo con estas inquietudes. Hablaba la doctora Cursain que estuve en el foro de Mazatlán en 2001 con el doctor Néstor de Buen, y esa fue, bueno, me enamoré todavía más de la materia, pero en ese evento pude escuchar también una ponencia que me dejó muy consternada y con mucha reflexión de don Carlos de Buen, que también anda por acá, las reglas del juego, de todo lo que estaba pasando en materia del proceso y de la justicia laboral. Hace 20 años que fue esto, en 2001, ya no creo que ni el propio Gardel podría decir que 20 años no es nada. Han cambiado muchas cosas. Muestra de ello ha sido las extraordinarias exposiciones que hemos podido escuchar aquí, de cómo los tiempos han cambiado. La revolución tecnológica que hacía mención la doctora Cursain y la revolución cognitiva que viene con ello. Incluso la misma esencia del ser humano que tiene una visión diferente de sí mismo con esta masiva tecnologías de la información, cuya información nunca va a ser, no vamos a tener nunca el suficiente tiempo para poder asimilarla todo. Entonces tampoco genera una conciencia. Y el tema, aun cuando decía el doctor Valente que es muy puntual, la digitalización de la justicia laboral, los retos de la veracidad, pues es muy complejo y me ha costado, como siempre, las propuestas de la doctora Cursain siempre llevan a superarse a sí mismo. Entonces, he hecho un esfuerzo para ser concreta en lo que está pasando en la justicia laboral actualmente en nuestro país y los retos de la veracidad. En primer término, quisiera ponerles en contexto y no quiero abusar y les pido pues como siempre, su amabilidad para atender, porque muchos de ustedes ya conocen que precisamente México está en un momento de profunda transformación en el modelo de justicia laboral y de seguridad social, porque aprovecho para recordar que los juicios de seguridad social se dirimen ante las autoridades que dirimen los asuntos laborales porque no tenemos tribunales especializados. Entonces, quisiera contextualizar porque en 2017 hubo una reforma constitucional muy importante donde esta reforma al artículo 123 acepta en su propia exposición de motivos que la situación del proceso y de la justicia laboral en México está en una situación muy complicada. En la exposición de motivos hace una referencia a que la justicia laboral presenta problemas en su funcionamiento
porque sus instituciones y procesos fueron creados en una condición histórica que contrasta abismalmente con lo que actualmente se vive. El ritmo en la modernización de las instancias impartidoras de justicia ha quedado desfasado frente a las necesidades y expectativas de la sociedad. En este sentido, existe la firme determinación de llevar a cabo una profunda transformación del sistema de justicia laboral. Y más adelante dice, se debe eliminar todo elemento que convierta la justicia laboral en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable, así como combatir la parcialidad, simulación, discrecional y opacidad. En este sentido fue la propuesta de la reforma constitucional. Se modificaron el artículo 107 y 123, y una de las cuestiones más importantes fue precisamente este cambio de visión de la justicia laboral. El primer punto establece la desaparición, bueno, el cambio, ya no van a ser las juntas de conciliación y arbitraje del Poder Ejecutivo, dependientes del Poder Ejecutivo, sino tribunales laborales dependientes del Poder judicial, ya sea el federal o local, porque recordamos que en nuestro país existe esa concurrencia de competencias. Pero también este es uno de los pilares fundamentales del cambio, pero establece algo muy importante, esta modificación a la justicia laboral, que es el establecimiento de un procedimiento de conciliación autónomo administrativo que debe de ser previo a la instancia jurisdiccional. Entonces, se eleva, se constitucionaliza esta parte del proceso laboral a través de esta instancia de conciliación prejudicial previa, bueno, prejudicial como su nombre lo indica, a establecer un juicio. En este sentido, se establecen dos tipos de instituciones que van a llevar a cabo estas conciliaciones previas. Los centros de conciliación o los organismos de conciliación especializados en el ámbito local, las entidades federativas, y un instituto, una institución que ahora es un centro federal, una institución descentralizada, autónoma, que va a llevar la parte de la conciliación previa en materia federal, pero que también se le dan atribuciones muy importantes porque se centraliza lo que es el registro de sindicatos, de asociaciones sindicales, y esta entidad que determinó la Constitución del 17 también lo hace garante de dos principios que se incluyen en la fracción 22 bis del 123. Dos principios en materia colectiva que suenan terrible que se hayan establecido en 2017, pero se establece así el principio de representatividad de las organizaciones sindicales y el principio de la certeza en la firma, depósito y registro de los contratos colectivos de trabajo. Como ustedes recordarán, el problema de los contratos de protección patronal fue un problema que salió de la jurisdicción del país y fue pues motivo de recomendaciones por parte de las instituciones internacionales. De tal suerte que se incluyen estos principios y se incluye que será este organismo descentralizado el que va a dar garantía de estos dos principios creados también en esta reforma constitucional. Entonces estamos ante un escenario diferente donde viene la creación de nuevas instituciones que deben de administrar e impartir justicia laboral. En este sentido, no es sino hasta la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019 que ya se regula con claridad
esta reforma constitucional y se establece el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como esta organización que debe de garantizar tanto la conciliación en materia individual, la conciliación en materia colectiva previa juicio, como cuestiones de certificados de representatividad, registro de contratos y firma, celebración y registro de contratos colectivos. En este sentido, es muy importante, y aquí quisiera hacer una acotación, que los propios transitorios de la legislación reglamentaria establecen un consejo coordinador que es el que desarrolló cómo se va a implementar esta reforma, porque están existiendo tanto las instituciones que se van a cerrar, digámoslo de una manera coloquial, si me permiten, como las nuevas instituciones, que en materia jurisdiccional son los tribunales, en materia de conciliación, los centros de conciliación, y en materia registral, este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y es importante que haga énfasis porque de verdad estamos en esta transición. El año pasado, en noviembre, el 18 de noviembre, se acaban de cumplir 5 años, 5 meses de la implementación de la primera etapa. Esta primera etapa concierne a 8 entidades de la República. En estas 8 entidades de la República se constituyeron los tribunales federales, los tribunales locales, los centros locales de conciliación y las representaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este año, el lunes acaba de sesionar este Consejo de Coordinación, se estableció que 13 entidades van a iniciar en octubre de este año la segunda etapa de implementación y que ya las posteriores serán en la tercera etapa, en el año 2022, para que a finales del año 2022 ya esté funcionando todas estas autoridades administrativas y jurisdiccionales. Las Procuradurías de la Defensa del Trabajo no solo permanecen, sino que tienen nuevas facultades conforme a esta proceso prejudicial de conciliación y establece algunos aspectos importantes para el apoyo de los centros de conciliación, pero también para continuar con la representación de los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos. Y me permito hacerles esta remembranza para que tengamos un poco el escenario de que hay autoridades que están llevando el actual modelo, que hay autoridades nuevas de 5 meses con esta primera etapa y que están en ciernes ya las autoridades que van a empezar la segunda etapa. Y aparte de toda esta situación, pues viene y nos agarra a todos con sorpresa y con mucha zozobra la cuestión de la pandemia. Y tenemos una situación que ya describía el doctor ayer, que nos habló de este tema en particular, cómo realmente afecta y cómo lo hemos vivido todos nosotros. En lo particular, déjenme decirles que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de 90 años de existencia, pues de estar privilegiando la atención presencial de los trabajadores, tuvimos que encontrar maneras de estar cerca de ellos, aun cuando nunca cerramos la oficina aquí en la Ciudad de México, pues sí tomamos medidas para transitar en esta situación. Y esto también pues detonó muchas cosas como el cierre de las autoridades en materia local, muchas de ellas tuvieron que cerrar, entonces fueron momentos muy complicados. Pero en el nuevo modelo de justicia laboral, pues tenemos que
confrontar y resolver de manera beneficiosa todas estas nuevas circunstancias, porque es la decisión del constituyente permanente y luego del legislativo federal para establecer y general, para establecer este nuevo modelo de justicia laboral, ya había previsto en la propia ley algunos métodos para poder ingresar a este espacio de digitalización de la justicia. Uno de los graves problemas, no solo en México, en todo el mundo, pero en México, de verdad, con estas desproporciones que les decía yo cuando escuché al doctor Carlos de Buen en esa exposición de 2001 sobre qué estaba pasando en las juntas de conciliación y arbitraje, que es un artículo que lo pueden consultar, que se llama Las reglas del juego, de todas las mentiras y todas las circunstancias que se daban y que esta veracidad, esa obligación del órgano jurisdiccional de juzgar a verdad sabida, pues realmente no se cumplía porque había una gran simulación en todo lo que eran las relaciones de trabajo. Había y desafortunadamente todavía hay, estamos en la transición. Pero en este ínter, les decía yo que en la Ley Federal del Trabajo, en la de 2019, sí se establecen varios aspectos que intentan poner a favor de la atención pronta de los conflictos, las tecnologías de la información. De tal suerte que en el proceso de conciliación prejudicial que hacía mención, se establece que debe de haber un buzón electrónico. Cuando la parte solicitante va al centro de conciliación, se le asigna un buzón electrónico para poder agilizar las notificaciones que han sido problemas que todavía nos causan mucha demora en la impartición de justicia laboral. En este sentido, este buzón electrónico establece como que ya una manera de comunicación, pero efectivamente la ley señala que tanto los centros de conciliación como los tribunales laborales deben de tener una plataforma informática que pueda ser pues esta manera de contacto mucho más directo y fácil en una situación donde las notificaciones por actuarios generaron en cuestiones que no voy a comentar, no solo chuscas, sino realmente de verdaderas tragedias por falta de acceso a la justicia. De tal suerte que incluso la Ley Federal del Trabajo establece que las autoridades también están obligadas a poder notificarse a través de estos medios electrónicos, porque es increíble, pero cuando uno llega a una institución pública a hacer una notificación, yo fui actuaria en algún momento de mi vida, pues realmente es muy complicado porque hay bastantes formas de evadir y de hacer mañas. Entonces, toda la reforma laboral a partir de esta reforma constitucional de 2017 está con esa visión de terminar con las simulaciones. Incluso ya en 2012 se hablaba de una sanción para las partes que hicieran actos notoriamente improcedentes, y en esta reforma de 2019 ya se establece una serie de lista no limitativa, nada más enunciativa, de lo que se consideran actos notoriamente improcedentes. Entonces, en estas circunstancias, el aspecto de la conciliación prejudicial sí señala esta digitalización del proceso, y
les decía yo que con la pandemia, instituciones de los gobiernos, tanto locales como federales, hemos echado mano de mucha imaginación para poder estar cerca de los justiciables. En este sentido, me comentaba ayer la coordinadora de conciliación individual del Centro Federal de Conciliación, que ya se estableció también la conciliación remota, vía remota. Se puede convenir de manera remota y que se han llevado de manera exitosa 102 convenios a través de estas tecnologías de la información. En materia de juicios, en eso todavía estamos, por una parte, las autoridades, las juntas de conciliación, la federal y las locales, que siguen trabajando, en una situación muy complicada porque la administración de justicia y la impartición de justicia laboral pues han estado abandonados durante décadas y las situaciones de los órganos jurisdiccionales es muy complicada porque no hay suficiente dinero para poder tener la tecnología de punta. Aún así, les puedo asegurar de primera mano que tanto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se han hecho ya audiencias vía remota. Obviamente no está la normatividad actualizada, es por acuerdos voluntarios y como siempre en derecho laboral el principio de buena fe. Se han hecho también ya, y eso desde antes, algunas diligencias de desahogo de pruebas. La Profedet le ha tocado ser parte de desahogo de peritajes médicos desde hace algunos años atrás. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México está implementando un sistema, ahí lleva ya mucho tiempo una colaboración con el ITAM, donde a través de esta colaboración se ha dotado de algunos elementos tecnológicos que ha posibilitado establecer un sistema informático que se llama SIDERE, en el cual ya la presentación de las demandas son de manera electrónica para quitar el papel de despapelizar o evitar ya tener tanto manejo de papel y haciendo un ahorro tanto en cuanto a organización como en cuanto a recursos materiales. En este sentido, el Poder Judicial Federal, en el ámbito federal, los tribunales que ya están en las entidades de la República de la primera etapa, pues el Poder Judicial Federal siempre ha tenido un avance en este sentido y entonces tiene ya varias herramientas tecnológicas que nos acercan más sin tener que estar presentes. Empezaron con el juicio de amparo a través de medios electrónicos y bueno, siguen en esa temática. No obstante, uno de los puntos que es preocupante desde mi perspectiva en esta parte de la digitalización en materia laboral es en cuanto a esta centralización del aspecto registral en materia de organizaciones, organismos sindicales. Estamos en un momento, y ahí quiero dividir la plática en dos temas. Uno, el momento en que todo este aspecto registral, como les decía, se federaliza y entonces todos los expedientes de los sindicatos que llevaban las juntas locales y la Secretaría del Trabajo a través de la Dirección de Registro se está digitalizando, pero es un trabajo enorme, o sea, son millones de páginas que tienen que ser digitalizadas de manera manual. O sea, ya pasamos de
coser los expedientes, que todavía no salimos de esa etapa, cuando ya estamos en esta parte de la digitalización de todos los expedientes de los organismos sindicales. De hecho, ya no tuve la oportunidad, pero les traía una foto de un padrón de una organización tortillera de 1933, donde es a mano, y ahora todo tiene que ser digitalizado. Pero el problema es que falta mucho trabajo por hacer y ya tenemos los tiempos encima. Tenemos los tiempos encima porque ya en octubre, a partir de octubre, ya no nada más por etapas, sino ya toda la República va a estar federalizada y será el Centro Federal quien lleve estos cuestiones de registro de las asociaciones sindicales. Pero por otro lado, y conforme a la reforma constitucional, pero también conforme al Tratado de Libre Comercio, México tiene un compromiso que es la legitimación de los contratos colectivos existentes. Y ese es otro tema. Esta legitimación de los contratos colectivos existentes puede sonar de verdad hasta ofensiva, como si hay un contrato colectivo que ya está firmado y registrado ante autoridad competente, ahora me dicen que tengo que legitimarlo y tengo 4 años para legitimarlo. Y esto es una de las causas de por qué se dio la reforma laboral, por estos contratos de protección patronal, donde los trabajadores no sabían que tenían un contrato colectivo y los contratos colectivos se celebraban solo entre los pseudo sindicatos y los organismos empresariales. Los contratos colectivos de protección, que no es el momento de discutirlo, pero es muy importante hacer mención a esto. Desde que se empezó a llevar a cabo el proceso de legitimación, que hay también 4 años conforme al compromiso internacional del TEMEC y de los propios transitorios de la reforma laboral, todo se hizo a través de una plataforma electrónica. Esto ha dado muy buenos resultados, porque se han consultado la cantidad de trabajadores que nunca habíamos podido pensar que podían ser consultados en nuestro país. Las consultas reales a los trabajadores eran más ficticias que otra cosa y pocos sindicatos independientes y democráticos daban la lucha y ahora tiene que ser de manera general. Estaba yo sacando algún dato, pero más de 200,000 trabajadores han sido ya consultados a través de esta plataforma. Y esta plataforma digital que lleva actualmente la Secretaría del Trabajo, pero que a partir del 1 de mayo también pasa a ser parte de las atribuciones y de las obligaciones del centro, establece, todo ha sido diseñado de esta manera digital porque eso ha dado una gran transparencia en las actuaciones, porque el registro, los documentos son a través de esta plataforma digital y hay todo un procedimiento, hay un protocolo que se acaba de actualizar en febrero, pero que ahora que pasa al centro va a ser también retomado y me parece que ayer hubo una sesión del Centro Federal. Entonces, eso es muy importante porque esta digitalización nos está dando a las autoridades que hemos tenido la oportunidad de incursionar en ellas un acceso que no habíamos podido tener con los justiciables, un acceso directo. Como todo está en ciernes, hay muchas cosas que se pueden y se deben de ajustar, pero en general ha sido muy, muy buena esta experiencia porque los trabajadores tienen primero conocimiento de que existe un contrato colectivo de trabajo,
se les debe de entregar físicamente. Ahí viene un poco, estamos en la época de las paradojas, y perdón que se los diga, pero estamos en esa época. Se les tiene que entregar físicamente para que lo conozcan y puedan realmente votar si están o no de acuerdo con el contrato. Esto es independiente de la firma y de la revisión, es legitimar un contrato colectivo que ya existía. En este sentido, le digo, ha sido una experiencia muy grata. Hay problemas que establece la misma digitalización, por ejemplo, sindicatos que son muy grandes o sindicatos de los trabajadores de embarcaciones donde no concurren todos en un momento para que esté ahí la autoridad o el fedatario y que vea que se está llevando la votación de manera libre, secreta y directa, sino que hay grandes, pues, cosas que tenemos que trabajar mucho para que podamos hablar de que la digitalización sí está siendo una herramienta como debe ser para el acceso a la justicia, para una tutela real de la justicia. En este sentido, y ese último apellido que tiene la plática de la retos de la veracidad, pues ahí también fue muy complicado y solo vengo, como siempre, con la honestidad a decirles que vengo a compartirles mis preocupaciones, porque estuve investigando con desarrolladores de software, la sensibilidad de los datos que se manejan es muy importante, y yo decía, ¿cómo tener primero certeza de que los datos que se manejan a través de la plataforma electrónica son datos reales? Y ahí nos encontramos en problemas muy profundos como los problemas de la posverdad incluso, y del manejo de la información masiva, hasta las cuestiones de seguridad de las plataformas. Y me decía una persona de confianza y que se dedica al desarrollo de software, me decía, si quieres una plataforma 100% segura, no la hagas, porque para que una plataforma sea 100% segura, tiene que estar encriptada desde el principio y al fin, desde el principio hasta su fin. Y eso significa que no es posible leerla por los humanos, solo las máquinas. Entonces, creo que es una situación muy fuerte, porque viene con otra cuestión que es fundamental: la confianza en las instituciones, para que realmente la justicia laboral se permee y cambie. Tiene que haber una confianza en las instituciones que es muy difícil rehacer o hacer de la nada, o ni siquiera hacer de la nada, sino remozar con las nuevas instituciones, porque hay una falta de credibilidad del ciudadano hacia las instituciones. Entonces, hay muchísimas cosas por hacer. Les digo, no tenemos la veracidad. Incluso me cuestionaban sobre que todo lo que ayuda al Homo sapiens y nos ha ayudado a sobrevivir han sido las ficciones, por cuestiones ontológicas respecto a la verdad y a la veracidad, pero sí es muy preocupante que por un lado tengamos estos desarrollos tecnológicos y por otro lado estos mismos desarrollos tecnológicos, incluso acotado, como decía el doctor Valente, al tema que es muy preciso, nos muestra mayores desigualdades. Mayores desigualdades porque nos encontramos con brechas muy importantes, brechas desde generacionales. Tenemos trabajadores que, igual que nos hemos podido contactar por WhatsApp o por una plataforma, la Procuraduría realizó de manera conjunta con la Secretaría del Trabajo una plataforma digital para conciliar en materia de despidos por COVID. Nos hemos encontrado con una
una categoría infinita en esta sociedad opaca que nos toca ahora vivir. Pero en ese sentido también en las propias instituciones de impartición de justicia no tienen los mismos elementos un juzgado en el ámbito federal, que tienen mejores condiciones, que un juzgado en el ámbito local. Y ya no me voy a los juzgados o a los tribunales, me voy a las juntas de conciliación. Todavía hay juntas de conciliación que con trabajo tienen escáner. Hay juntas de conciliación que todavía no tienen máquinas y no tienen computadora o servicio electrónico, y que es parte de estas desigualdades. Disculpen el sonido de fondo, pero es parte de la cotidianeidad. Y esos son los riesgos: la vulnerabilidad, la sensibilidad de la información, la desigualdad que sigue siendo terrible, y sobre todo que si no hay una corresponsabilidad de los ciudadanos, de las autoridades, de los litigantes, vamos a dejar pasar este momento del nuevo modelo de justicia con las pros y contras de la digitalización, y no solo vamos a caer en una no veracidad que ya teníamos antes, sino que podemos caer en un momento mucho más complicado, porque si no nos comprometemos como seres humanos, si no nos comprometemos como operadores o usuarios de los sistemas de justicia laboral y de seguridad social, no vamos a poder con un cambio verdadero, que este país de verdad urge que ya salgan las cosas con algo positivo, sobre todo en materia de relaciones laborales, que está muy castigado. Entonces, pues les agradezco su atención. Traté de ser muy clara y acotarme al tema, pero como ustedes ven, pues son muchos los intríngulis que tiene este tema, y mi reiterado agradecimiento a la academia y en particular a la doctora Cursain por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Carolina Ortiz Porras. De verdad, ahora que la estuve escuchando con toda atención, corroboro lo que dije al principio. La exposición fue clara, aparentemente sencilla, pero con la complicación de poder presentar el tema de esta transición que estamos viviendo, que coincido totalmente con lo que usted señaló, doctora Ortiz Porras, porque el problema, incluso lo platicábamos también hace algunos meses, algunos años, nuestro presidente del Colegio de Derecho del Trabajo, el doctor Enrique Larios, que uno de los vértices de esta problemática de la digitalización es precisamente la cuestión presupuestaria, porque la desigualdad que se ve a nivel local con la cuestión federal es abismal. No es posible que podamos exigirle a un juzgado local que se digitalice para que sea una cuestión más ágil del procedimiento. Son cuestiones que yo insisto y espero el comentario de los maestros que van a hacer formalmente esa actividad, pero me permito nada más decir, doctora Carolina Ortiz, gracias. Corroboro lo que dije al principio, insisto, y le agradezco su participación. En continuación de lo que está señalado como actividad programática de esta sesión, tendrá el uso de la palabra como primer comentarista el doctor Jorgenau de Sousa Franco Filo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Pará, profesional de Relaciones Públicas por el Consejo Federal de Relaciones Públicas y doctor en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. Fue juez del Juzgado Regional de Trabajo de la 8ª Región, es corregidor regional en el bienio 1998-2000, vicepresidente en el bienio 2000-2002 y presidente de la TRT-S. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Amazonia, coordinador técnico del posgrado en Derecho Laboral Lato Sensu en su nivel de especialización y coordinador del programa de maestría en Derecho, ambos de la misma universidad. Es un privilegio que nos permite
la doctora Curjan, escuchar al doctor de Sousa para que haga las anotaciones que él juzgue pertinentes sobre la exposición que hizo la doctora Carolina Ortiz Porras. Tiene el uso de la palabra, doctor Sousa, por favor. Grato, professor Gerardo Pérez. Es un gran honor participar en esta jornada iberoamericana promovida pela Universidade Nacional Autônoma de México, em conjunto com a Academia Ibero-Americana de Direito de Trabalho e da Seguridade Social. Hablaré em portunhol. Agradeço a invitação hecha por el muito estimado presidente Jorge Rosenbaum e por la eminente professora Patrícia Kuczynski, vice-presidenta da Academia, para comentar a magnífica conferência da doutora Carolina Ortiz, digna fiscal federal de la defensa del trabajo sobre la digitalización de la justicia laboral, los retos de la veracidad. También es un placer ver al profesor Carlos de Bueno, a quien no conozco desde 1991, quando estudiávamos na Universidade de Bolonha em curso promovido por a Organização Internacional de Trabalho. Em resumo, pretendo demonstrar o que se ha logrado no âmbito da justiça laboral brasileira nos últimos anos, especialmente desde 2020 com a pandemia Covid-19. Desde antes da pandemia, o Sistema de Processo Judicial Eletrônico, PJE, se estava implementando em Poder Judicial Brasileiro em base a recomendações do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal Superior de Trabalho, do Conselho Superior de Justiça Laboral e de los próprios 24 tribunais regionais do país. Estávamos enfrentando, ao início da pandemia, os primeiros efeitos da reforma laboral de 2017, e o ano 2020 foi surpreendentemente terrível para nosso país. Começava a informatização do Poder Judicial e se nos acabava o tempo. Hoje, a Justiça de Trabalho está praticamente toda informatizada. E a princípios de fevereiro de 2021, a cifra alcançava el 98.7% de los casos digitalizados. Tenha em conta que sua jurisdição cubre todo o território brasileiro. E o Tribunal Superior de Trabalho em Brasília, as sessões são virtuais e os processos estão todos digitalizados. As estatísticas do TST revelam que a jurisdição está satisfeita com os serviços digitais do Tribunal de Trabalho. Os dados revelam que o índice de satisfação do cliente, que são os jurisdicionais, estão, em 2020, foi de 70,3%. O Tribunal Superior de Trabalho celebrou em 61% de audiência virtuais e 63% de audiências presenciais em 2020, o ano inicial da pandemia. A inteligência artificial está em TST representada por 20 e como escrevi referindo-me à inserção desse instrumento no Poder Judicial, se substituíram trabalhos repetitivos, como a investigação da jurisprudência, a redação de nóminas, e a mano do trabalhador se vuelve prescindível. Em los tribunais regionais, a situação é similar. As sessões plenárias de órgãos especiais ou de sessões especiais ou as classes de prueba se desenvolvem através de plataforma digital. Todos os processos são digitais e os poucos físicos que quedam estão digitalizados para seu juízo. Para ello, a Direção de Assuntos Internos da Justiça do Trabalho criou
el selo 100% PJE, con plazo hasta 30 de junio de este año para la migración de procesos físicos para que todos ellos puedan ser digitalizados. En las sesiones en las que siempre participa el representante del Ministerio Público del Trabajo, se garantiza la participación de abogados, quienes pueden inscribirse dentro de las 24 horas anteriores a su actuación para alegatos orales. Los abogados pueden solicitar una reunión con los magistrados que generalmente se realiza por teléfono o digitalmente, de la misma manera que los memoriales se envían por correo electrónico. Los autos judiciales se publican en la revista electrónica de justicia laboral que existe en todo Brasil y algunas regiones tienen la suya propia. La 8ª región, que abarca los estados de Pará y Amapá, creó su organismo oficial en 2003, en el momento de mi administración en la presidencia de TRT8. Se han realizado cursos intensivos en todas las regiones laborales, incluyendo la usabilidad de la plataforma Zoom en audiencias virtuales. Y se han implementado campos virtuales en los juzgados para facilitar el estudio de jueces y servidores públicos. En general, las actividades de los magistrados y funcionarios públicos se han llevado a cabo bajo el régimen home office. Es importante recordar que las estadísticas referentes al año 2020, el primero de la pandemia, revelaron un movimiento satisfactorio por parte de la justicia laboral, como se muestra en las noticias y en el sitio web de TST. El Tribunal Superior de Trabajo citó de março de 2020 a março de 2021, 352.700 casos, dando más de 32.000 decisiones interlocutorias. En contraste, el primer grado y segundo grado de la justicia laboral, según el panel de productividad semanal del CNJ, durante este periodo se dictaron 4.1 millones de sentencias, 4.1 millones de decisiones y 15.8 millones de despachos. Las audiencias de primer grado también se llevan a cabo de manera virtual, generalmente a través de la plataforma Google Meet, pero cambiará a la plataforma Zoom. Además, traigo el ejemplo práctico y muy expresivo de la justicia laboral de una región laboral brasileña ubicada en la Amazônia brasileña, la 8ª región, que cuenta con un tribunal con 23 jueces y 56 juzgados laborales. Desde el inicio de la pandemia, han buscado y encontrado alternativa para servir a la sociedad, se mantiene una alta productividad gracias al uso de la tecnología para facilitar la comunicación y el acceso a sus audiencias. Así, se adquirieron las licencias de Google Enterprise, un servicio de Google que ofrece versiones de productos de Google permitiendo el uso corporativo de la plataforma Google Meet, un servicio de videocomunicación que ayuda a realizar actos procesales y administrativos de forma virtual. Se utilizan diversas herramientas de comunicación remota, como audiencias de videoconferencia que agilizan la fase de conocimiento y sesiones de juicio online a través de la plataforma Zoom, con acceso remoto por jueces, representantes del Ministerio Público de Trabajo y abogados, además de secretarías virtuales. Se presta especial atención a la puesta el examen de la garantía de acceso a justicia a las personas que no pueden contratar un abogado. En marzo de 2021, el Centro de Servicios de TRT8 había evaluado 111 casos a través del sector de denuncias.
Cabe destacar también que se ha admitido el uso de WhatsApp empresarial como medio institucional de comunicación con partes, abogados y público externo. Finalmente, a partir de mayo de este año, se implementará en la 8ª región el cumplimiento de dos resoluciones del Consejo Nacional de Justicia, cerca el juzgado 100% digital, cuya aceptación dependerá de la libre elección del demandante utilizando la plataforma Zoom. Y se ha creado un mecanismo de control para prevenir posibles fraudes en el transcurso del proceso de instrucciones. Este modelo, por cierto, es el mismo que se está implementando en todos los tribunales regionales de Brasil. En toda la justicia laboral de Brasil, el movimiento, aunque excepcionalmente digital, se ha mantenido de forma regular y los tribunales están plenamente atendidos. Se ha produzido algumas denúncias en relación a audiencias de primeiro grado, que magistrados y abogados han intentado eludir para mantener integrada a disposição judicial. Essas audiências se volvieron largas y agotadoras, además de la dificultad de hacer de internet, que como todo lo nuevo, provocaron medio inicial, que fue superado con la práctica paulatina. Al comienzo de la pandemia, hubo una gran resistencia a las audiencias telepresenciales, especialmente en lo que respecta a recompilación de pruebas testimoniales y la integridad de otras pruebas. Esta fase se ha superado. Hoy se han encontrado las ventajas de los actos telepresenciales. La comunidad para los jueces y abogados que han tenido menos viajes, en mi tiempo ya cerrado. Estoy cerrando. Menos viajes e incluso para las partes de testigos que también se han beneficiado. De la misma manera, el acceso virtual hace que las consultas y respuestas sean más informales y rápidas. Hay serios problemas que están intentando superar. El primero se refiere a la audiencia de parte y testigos online para permitir el eventual manejo de este importante medio de comprobatorio. En mi opinión, todavía no hemos encontrado un mecanismo que evite efectivamente esta ilusión de instrucciones de procedimiento. En segundo, sigue estando relacionado con la producción de pruebas en general, cuando el Tribunal Laboral enfrenta un gran estrechamiento, incluso en lo que respecta a la autenticidad de documentos. Es necesario encontrar nuevos instrumentos que autentiquen y validen esta prueba documental. Estos pasos que se están enfrentando seguirán siendo por lo que se percibe la actividad remota de la institución en mi país es irreversible. Tanto es así que el Consejo Nacional de Justicia aceptó la propuesta de la Orden de Abogados de Brasil, aprobando el juicio 100% digital que mencioné antes y que está implementando en todo el territorio nacional. Estoy explicando cómo se procede el juicio 100% nacional digital en la resolución. Y creo que es relevante destacar algunas grandes dificultades que todavía tenemos en Brasil. Uno es la evolución tecnológica aún incipiente, porque no todas las ubicaciones del país tienen acceso a Internet. Es que la informática sigue siendo para muchos brasileños, sobre todo en lugares del lejano interior del país, una ficción. En la región norte de Brasil, el acceso a Internet no es extremadamente nuevo y se está produciendo un aislamiento casi estructural. Como resultado, las conexiones a menudo se interrumpen en medio de interrogatorios, por ejemplo, y para remediar estas dificultades, podría ser necesario regresar al presencial. De hecho, la mayoría de los abogados entiende que esta devolución es necesaria para algunos casos, especialmente para los más complejos.
porque la falta de contacto personal dificulta que el juez comprenda y sea sensible. Otro es el hecho de que la legislación general amplia y absoluta puede provocar grandes e irremediables fraudes procesales. Ese hecho requerirá de los jueces y abogados de las partes actúen con cautela y diligencia. Aún no existe mecanismo de control efectivo para frenar hechos de esta naturaleza que puede obstaculizar la investigación de hechos y la verdadera distribución de la justicia. Los instrumentos que dispone el Poder Judicial para este fin no son muy efectivos en la tecnología. Hasta la fecha no ha aportado la solución adecuada. Ciertamente, pero no de inmediato, legará lo que exige especialmente al magistrado mayor atención en los interrogatorios y en el examen de la prueba documental, principalmente porque se encuentra en general en digitalización. Esto son las más muy breves consideraciones que deseo resaltar sobre los desafíos, los retos de la tecnología de la información en la justicia laboral brasileña. Muchas gracias. Agradecemos las otras palabras a manera de comentario del doctor Jorgenau de Souza Franco Filho, que de manera general coincide con lo que planteó nuestra expositora del día de hoy, la doctora Ortiz Porras, y yo de mi parte, de manera personal, agradezco el esfuerzo, doctor Franco, de hablarnos en portuñol, que es una cuestión que nos permitió acercarnos más a este punto, y bueno, se lo agradezco infinitamente. Gracias, doctor. Acto continuo, va a intervenir como segundo comentarista del día de la sesión de hoy, el doctor Jorge Rosenbaum Rimolo. Es doctor en Derecho y en Ciencias Sociales, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay en 1975, director académico en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, maestría, especialización y formación permanente en la Escuela de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay, académico de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, su secretario general en dos periodos, en un periodo 2003 a 2016, y obviamente, como todos sabemos, es el digno presidente actual de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. También fue director del Instituto Uruguayo de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Tiene más de 45 obras escritas en formato de libro y tiene además más de 120 artículos publicados en diversas revistas especializadas. Es un privilegio también contar con la presencia del presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que le rogamos, haga uso de la palabra, doctor Rosenbaum, por favor. Agradezco mucho su presentación, que ha sido más que generosa y extensa, y por otra parte inmerecida. Sin duda, no voy a dejar pasar por alto esta ocasión, porque quizás después no tengamos una intervención directa, para agradecer en forma personal e institucional, en nombre de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el denodado esfuerzo de la profesora académica Patricia Cursain, quien integra la Junta Directiva y quien ha estado dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha inteligencia, mucho de su espacio personal, incluso, y también profesional, para organizar este evento que nos congratula a todos y acerca a los académicos que participan en el mismo o que se conectan para seguir esta actividad al medio laboral de nuestra región, Iberoamérica. He escuchado con mucha atención la exposición de la Procuradora Federal de Defensa del Trabajo, la doctora Carolina Ortiz Porras, quien me ha dado en lo personal una visión, como quien desciende desde un paracaídas, acerca de cuál es
el régimen, el sistema de justicia en materia laboral en un gran país, enorme país como México. Sin lugar a dudas que el aporte de mi querido amigo, el académico y magistrado Jorgenor Franco de Sousa Filho, también puso sobre el tapete una exposición de la realidad de un país igualmente vasto, como lo es precisamente la República Federativa del Brasil. No corresponderá entonces que yo haga una enunciación referencial a cómo es el régimen o el sistema del proceso laboral en mi pequeñísimo país, Uruguay, porque en realidad creo que la descripción de los sistemas es naturalmente muy asimétrica, es decir, cada país tiene, por razones idiosincráticas, culturales, históricas, sociales, jurídicas, ¿verdad? Mecanismos y regímenes que lo identifican. Simplemente un enunciado absolutamente general, y es que después de muchas marchas y contramarchas a lo largo de un periodo de más de 80 años, en el año 2007, y por el denodado esfuerzo personal de una recordadísima figura y de un amigo de muchos de los que aquí estamos y tenemos nuestros años arriba, el profesor Óscar Hermida Uriarte, llevó adelante a través de una iniciativa parlamentaria que contó insólitamente con el apoyo no solo del partido, en fin, de gobierno en el Parlamento, sino fundamentalmente de la Suprema Corte de Justicia, que es realmente un órgano independiente del Poder Ejecutivo y que no tiene una integración política desde términos históricos. Encontramos la oposición cerrada de la mayor parte de los ámbitos en los cuales transitó o debió transitar este proyecto, desde el Colegio de Abogados, desde la propia Facultad de Derecho y el Instituto de Derecho Procesal, e incluso desde integrantes de nuestra propia cátedra en forma minoritaria, ni que hablar de las cámaras empresariales u otras organizaciones similares. Solamente se tradujo en un esfuerzo de este destacadísimo académico y de un grupo importante de colegas que formamos parte de lo que denominamos la Escuela Laboral Uruguaya, y que logró que en el año 2009 se aprobase el proceso laboral que actualmente rige, que naturalmente fue atacado por inconstitucionalidad, y con una nueva ley se levantaron las formulaciones que se hicieron a ese respecto, y a partir del año 2011, entonces estamos practicando, llevando adelante dicho proceso. Un proceso que permite, estadísticamente, en los asuntos de menor cuantía, obtener una sentencia definitiva, autoejecutable, de carácter líquido en 6 semanas, y un proceso de mayor cuantía, exceptuado aquel que llega a una instancia de casación en la Suprema Corte de Justicia y que representa tan solo el 4% de los litigios de carácter laboral, en 8 meses, es decir, transcurriendo las 2 instancias, la primera instancia y la instancia de apelación ante el Tribunal Superior, también con una sentencia líquida y exigible en ese momento. Esa es la mayor virtud que podemos destacar del proceso. Naturalmente, que tiene sus defectos, sí los tiene, que hay cosas que corregir, que el tiempo ha ido enseñando, sin duda que sí. Pero el interés central de la exposición del día de hoy era apuntar a
la digitalización y la tecnología respecto de la justicia laboral en términos abstractos, en términos generales, de manera que todos aquellos que están compartiendo estas jornadas y que pertenecen a distintos países puedan quizás compartir o disentir, ¿verdad?, con grandes conceptos, más allá de la descripción del derecho positivo, de la organización y estructura nacional de determinados procesos. Por eso, a modo de introducción, hasta constituye una afirmación más que trivial, diría yo, sostener que vivimos en una nueva era, la era digital, que se caracteriza por ser una era global, inserta en una extendida y fuerte información digitalizada, en la cual el acceso al conocimiento es relativamente fácil, inmediato, ubicuo y hasta económico, si se quiere. Y también lo es la facilitación de muchas de nuestras tareas y actividades, tanto laborales y profesionales, como incluso personales, familiares y sociales. Un dato constatable en la realidad del trabajo es que la mayoría de las personas, en particular quienes desarrollamos actividades en las que predomina de alguna manera el sesgo intelectual o tareas conexas que también lo implican, no podemos prescindir del ordenador, del acceso a Internet, del celular, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Por más que critiquemos el sobreuso que habitualmente hacemos de las tecnologías y seamos conscientes que las mismas proyectan efectos negativos en varios órdenes de nuestras vidas, desde un exceso e ilimitación de los horarios de acceso y empleo de estas tecnologías, como también la superposición con los ritmos de nuestra vida personal y familiar a través de su empleo, entre muchos otros que podríamos seguir enumerando. Hoy en día, prescindir de ellas, prescindir de las tecnologías, prescindir de lo que representa la era digital, no es una acción efectiva de liberación, como muchas veces se proclama con un acerto que yo llamaría o calificaría de fatalista. Si bien existen grados de adicción que pueden operar sobre nuestra psiquis y afectar el equilibrio de nuestra cotidianeidad, discúlpenme, me parece personalmente que la vida en sí ha incorporado lo digital como una parte componente de la realidad que nos rodea y en la cual día a día nos desenvolvemos. Tampoco puede negarse que se trata de uno de los mayores avances en la historia de la humanidad e incluso una de las mayores manifestaciones de la inteligencia humana, que ha redundado en muchos beneficios para las personas. Por lo tanto, y así como no es posible desconocer la realidad, nos parece claro que la evolución y el progreso siguen su curso y no tienen vuelta atrás en cuanto a estos avances. Por eso nos planteamos en segundo lugar la pregunta de cómo hacer justicia. Y como profesionales del derecho, en el espacio incluso más concreto de la administración de justicia, creemos necesario detenernos a reflexionar, hacer un balance y tratar de ampliar las miras con las que nos formamos y practicamos nuestro ejercicio en muy diversos roles a nuestro cargo durante varios decenios. De algún modo, hacer justicia implica todo aquello que debe hacerse según el derecho, la razón y la equidad. Y más concretamente,
en una de sus interpretaciones, la Real Academia lo vincula con el principio moral que encamina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, algo que en forma preponderante, creemos, se enraiza con impartir justicia laboral, una justicia protectora y, si se me permite, impregnada de un papel redistributivo. Tengamos presente que la Organización Internacional del Trabajo ha impulsado desde siempre alcanzar un sistema eficaz de administración de justicia. Y ello lo ha hecho con el fin de que sea una realidad el derecho de todos los ciudadanos a acceder a condiciones de trabajo decentes, por lo que el reforzamiento y la modernización de los procesos laborales se convierte en un objetivo principal para garantizar progreso con equidad. Y además, una administración de justicia del trabajo que resulte eficaz, sin duda que contribuye a crear una cultura de cumplimiento de las normas, incluidos los derechos y principios esenciales para la convivencia social y el sostén de relaciones de trabajo aceptables y conformes a los cánones que deben imperar en cualquier sociedad que se precie de promover el Estado de Derecho. Y por otra parte, también ayuda a equilibrar un sistema de relaciones laborales basado en una cooperación más justa entre capital y trabajo, lo que resulta esencial para favorecer el crecimiento económico por un lado y el crecimiento social que lo acompaña. Ello es así porque las normas y la garantía de que se cumplan a través de medios procesales adecuados ayuda a reducir la brecha entre el derecho y la realidad, una simetría que prevalece con grados superlativos en regiones como la nuestra, la latinoamericana. Desde esta perspectiva, abogamos porque para lograr tal objetivo se encare cuanto antes la modernización y el fortalecimiento de los sistemas de administración de la justicia laboral, aceptando como elementos imprescindibles de ese proceso la incorporación de los aportes de las nuevas tecnologías y se alcancen grados de digitalización, quizás en etapas progresivas, sucesivas, que transformen radicalmente la estructura, organización y gestión del proceso laboral. ¿Y por qué decimos esto? En tercer lugar, porque creemos encontrar muchos aportes de las tecnologías. Apreciamos que desde las tecnologías se han aportado alternativas capaces de agregar valor al desarrollo de la función procesal e incluso aparecieron expresiones que ineludiblemente la magistratura ya no puede desconocer. Por citar un solo ejemplo representativo, hoy en día la agregación de un WhatsApp o de un correo electrónico como medio de prueba para determinar la verdad material sometida a contienda, ¿verdad?, constituye un aspecto que los sistemas judiciales contemporáneos no pueden dejar de lado. Y muy por el contrario, benefician significativamente el cumplimiento de su cometido, el cumplimiento de la búsqueda de la verdad, el cumplimiento de la realización de las normas que deben regir y dar garantía a los vínculos y relaciones jurídicas que se traban en el mundo del trabajo. En general, esta visión encuentra muchas trabas y también una pléyade de opositores, no solo en la magistratura, sino también en los propios profesionales que practicamos el derecho. Sin embargo, algunas voces calificadas, como recientemente encontraba al preparar este comentario en una declaración del Consejo de la Abogacía Europea,
al afirmar que la digitalización de los procedimientos judiciales es una cuestión muy importante para los abogados, ya que si se gestiona adecuadamente, puede mejorar de forma significativa el acceso de sus clientes a la justicia, incluida una justicia mejor y más rápida, y permitir a los profesionales del derecho organizar su trabajo de forma más eficiente. Si analizamos la realidad de Latinoamérica, cierto es que varios países han venido avanzando a través de la modernización de los juicios laborales y con ello en el logro de objetivos muy concretos, desde la agilización de los juicios de trabajo como una prioridad que debería prevalecer siempre, pasando por la reafirmación de la oralidad sustitutiva de la prevalencia escrita decimonónica y exigiendo la inmediación, de forma que el magistrado o el tribunal mantengan un vínculo directo con las partes y con los elementos probatorios. ¿A qué efectos? Precisamente para que el juzgador pueda conocer directamente la verdad material que se ventila en cualquier proceso. A ello debemos agregar una lista de principios propios del derecho procesal del trabajo, que casi todas las reformas que hemos estudiado y que han sido encausadas en estos últimos años, en las 2 últimas décadas, incorporaron a la estructura abreviada de los juicios laborales y que, por razones de tiempo y de no cansar más a la audiencia, daré por conocidos. Palpablemente, son muy limitadas las experiencias concretas de digitalización global, completa, de expedientes y trámites, sobre la base de lo que generalizadamente recibe un calificativo de papel cero. Esto es, incluyendo la presentación online de escritos y el acompañamiento de prueba documental con firma letrada previamente registrada, así como el seguimiento, la consulta desde el ordenador del letrado, de las decisiones, de las notificaciones e incluso la toma de conocimiento del fallo o sentencia en cada una de las instancias. Y ciertamente no se han consolidado avances para que las audiencias del juez con las partes y con testigos puedan practicarse a distancia, a través de comunicaciones digitales, sino que, en el mejor de los casos, se mantiene la presencialidad de las mismas en la sede judicial y se apoyan las actuaciones en un soporte que es grabado y queda documentado a través de ese medio tecnológico. En cuarto lugar, ¿qué desafíos nos ha presentado la pandemia? Es importante tener presente, tal como lo señalaba la Procuradora General, la doctora Carolina Ortiz, que la actual pandemia actuó como un disparador y desnudó notoriamente los grandes problemas que en situaciones críticas encuentra el funcionamiento operativo de los sistemas judiciales. A su vez, patentizó el aporte y la recepción de algunas de las opciones que están permitiendo colmar, aunque a nuestro parecer muy limitativamente, muchas restricciones que impone el aislamiento social y el impedimento de la presencialidad como imperativos ineludibles en épocas de este cruento impacto sanitario que estamos enfrentando. Las dificultades han sido palmarias, desde que muchas son las situaciones en las que se ha debido interrumpir el funcionamiento regular de la justicia del trabajo, disponiéndose ferias judiciales, interrupción de plazos prescripcionales, aplazamientos y suspensión de audiencias, generación de turnos preagendados para presentar escritos con límite de número diario. Un escenario que, además, debe prolongarse en el tiempo, dado que la pandemia, lamentablemente, no cede y que, en esencia, se acerca a una no deseada denegación de justicia.
la estructura de los procesos existentes en la mayoría de los sistemas jurídicos comparados de la región apenas han posibilitado recurrir, y lo han hecho en forma excepcional y de urgencia, a muy pocos instrumentos tecnológicos y digitales que han servido como amortiguadores de los efectos negativos de la detención de la prestación de los servicios de justicia. Así, por ejemplo, se han procurado subsanar modestamente situaciones en las cuales la salud de los magistrados, funcionarios, de las partes en el juicio, los testigos, los profesionales que los representan, etcétera, podría verse afectada, autorizándose a los tribunales a llevar a cabo audiencias a través de plataformas digitales, incluyendo el interrogatorio de testigos, pero solo cuando las partes así lo acuerdan. Y naturalmente que este recurso ha quedado limitado además a contar con medios de infraestructura no siempre al alcance de los tribunales e incluso de las propias partes, en especial de la parte trabajadora. En otros casos, han sido útiles algunos recursos que ya están sí consagrados por la organización vigente de algunos procesos laborales nacionales. Es la situación de las notificaciones electrónicas, evitándose tareas que, de otro modo, requerirían una presencialidad física no deseada o a veces, en muchos países, prohibida. En quinto lugar, existen incentivos para el cambio. Reconocemos que la aplicación de las tecnologías y sus avances representan desafíos importantes que se agregan a ciertos valores generales exigibles en todo sistema de administración de justicia. Entre ellos, los valores de legalidad, es decir, que se garantice la igualdad de las partes ante la ley, la seguridad jurídica, la transparencia procesal, la eliminación de cualquier tipo de arbitrariedad, la fiabilidad de los actos procesales. En segundo lugar, la legitimidad, o sea, una actuación proba y neutral en el proceso, dirigido por el magistrado o el tribunal respectivo. En tercer lugar, la accesibilidad, evitándose barreras que obstruyan la posibilidad de ir a juicio, como lo son los costos, tributos, tasas, gastos, y el derecho de contar con representación y debida defensa. Y por último también la economía. No voy a referirme extensamente a ello. Por los escasos recursos presupuestales de infraestructura, recursos humanos y capacitación de estos recursos humanos que nuestros gobiernos brindan en los presupuestos asignados al Poder Judicial. Pero la instauración de un proceso judicial electrónico, sin duda alguna, facilitaría el acceso de las partes al expediente y a toda la documentación, sin necesidad de agregar y adjuntar copias en papel. Y lo haría además en tiempo real y desde un acceso remoto, a través de una simple conexión a Internet. Ciertamente es, desde el punto de vista tecnológico, posible contar con tarjetas de certificación electrónica, con firmas electrónicas registradas, me refiero a los letrados, y con contraseñas que garanticen la reserva y autenticidad de los actos en todas sus etapas. Hace pocos días escuchaba una magnífica disertación del magistrado Alexandre Agra Belmonte, quien es presidente de la Academia Brasileira de Derecho del Trabajo, quien afirmaba en ese momento que la tecnología resolverá problemas de distancia, problemas de movilidad urbana y atrasos en los tiempos empleados para adoptar los fallos y decisiones. En efecto, la digitalización redundará en prescindir de espacios edilicios, su limpieza, los gastos de mantenimiento, los gastos de funcionamiento, descartará el empleo de toneladas de papel, de impresiones, de uso de tintas, de fotocopiadoras y otros insumos habituales. Evitará desplazamientos cotidianos a las sedes de los tribunales y otros organismos en los que deben entregarse, por ejemplo, copias de oficios, exhortos, etc.
No habrán largas filas para recabar datos o entregar escritos y documentos. No será necesario notificar en domicilios muchas veces muy lejanos. Y fundamentalmente se ganará en una mejor gestión de los tiempos de duración de los procesos. Exigencia esta que para nosotros constituye, en última instancia, la satisfacción más sublime del cumplimiento de la justicia. Por eso, para cerrar nuestro acápite, se dirige a estos términos: en aras de más y mejor justicia laboral. Por todo lo que hemos anotado y además lo que se ha aseverado en esta sesión de las jornadas, es que defendemos a ultranza y bregamos muy fervientemente por la implementación, a nuestro modo de ver, en forma impostergable, de una adecuada digitalización para los procesos laborales. Sin desconocer, por cierto, que el mayor desafío hoy día no es el digital, sino básicamente el statu quo cultural y formativo de todos quienes operamos en el sistema. Y aunque el objetivo parezca difícil, Confucio dejó una enseñanza: no cambies el objetivo, busca un nuevo camino para llegar a él. Muchas gracias. Agradecemos las palabras concretas, puntuales y doctas a manera de comentario del doctor Jorge Rosenbaum. Excelente participación la de los tres participantes del día de hoy, de la doctora Carolina Ortiz, del doctor Jorge Franco Filo y por supuesto del doctor Jorge Rosenbaum Rimbaud. Les agradecemos su participación a manera de auditorio. Yo en lo personal quedo agradecido y reconocido hacia los ponentes, hacia mi querida maestra Patricia Cursan por haberme tenido la confianza en la invitación para la participación en este evento. De paso la conectividad al operativo, Kate, José Alberto, adelante. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Carlos Valente.